Muy buenos días. Nuevamente saludo a mis estudiantes del tercer nivel básico de la jornada de la noche. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que fue la civilización griega, conocer los elementos fundamentales de esta civilización y comprender los aspectos que la hicieron tan importante en la historia universal. En primer lugar, hay que considerar que esta civilización tiene como antecedente a la civilización cretense. Esta civilización, como lo estudiamos en el tema anterior, ¿verdad? Floreció en la isla del Mediterráneo de Creta. Esta isla tenía una posición privilegiada dentro del Mediterráneo y albergó a la civilización cretense o minoica, también llamada Egea, que fue el antecedente directo de la civilización griega. La civilización griega abarcó no solamente lo que es la península de los Balcanes, sino también el sur de Italia. A esta unión de ambos territorios, la historia la conoce como la Magna Grecia. La Magna Grecia. Cabe señalar que los griegos se llamaban a sí mismos helenos. ¿Por qué motivo? Porque ellos consideraban que descendían de los dioses o semidioses griegos Elas o Héladas. Y de ese nombre, Héladas o Elas, deriva el gentilicio helenos. Por este mismo motivo, además de el concepto civilización griega, también se conoce a esta civilización como civilización helénica. Bueno, es sabido que la civilización helénica o griega estableció uno de los principales y, mejor dicho, uno de los más importantes focos culturales de la historia de la humanidad. El nivel alcanzado por sus grandes filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles, la verdad es que marcaron un punto culminante de la filosofía en la Edad Antigua. Grandes filósofos posteriores siguieron los pasos de estos tres maestros de la filosofía, del arte del pensar, y se mantienen vigentes hasta el día de hoy. De hecho, Aristóteles se le considera, además de un gran filósofo, como el padre de la ciencia moderna, ya que estableció distintos métodos de carácter científico. La civilización griega estaba dividida por pequeños estados llamadas polis, que eran ciudades independientes con poderes autónomos, autoridades propias, ejércitos propios, religiones estatales propias. Y dentro del concepto de polis, ya debemos considerar, ¿verdad?, que los griegos tuvieron en Esparta y en Atenas a sus polis más importantes. Estas polis tenían algunos elementos en común, ya siendo el más destacado los llamados Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos que se hacían en torno a los dioses. Bueno, la verdad es que la civilización griega tuvo como origen a la invasión de dos grandes pueblos indoeuropeos, los aqueos y los dorios. En oleadas distintas, ¿verdad? Aqueos y dorios fueron poblando la península de los Balcanes, conformando el actual eh, pueblo de Grecia. La península de los Balcanes era una península fundamentalmente montañosa, de grandes cordones montañosos, siendo el más importante los Balcanes, que atraviesa la península de norte a sur. Esto provocó que en la península de los Balcanes se conformaran distintos valles, pequeños y estrechos. Estos valles estaban muchas veces desconectados entre sí, lo cual propició que los griegos, desde su origen, fueran desarrollando una cultura, un carácter muy independentista, muy autonomista. Solo en contadas ocasiones y con fines muy específicos, los griegos establecían alianzas ocasionales de tipo militar, de tipo económica, eh, que pasado un peligro externo, por ejemplo, estas alianzas eran disueltas. Dentro de las alianzas de las polis griegas más importantes, la historia conserva como trascendente,
fue la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta, que agrupaba distintas polis o ciudades griegas de la península del Peloponeso, al sur de Grecia. Y la otra era la Liga de Delos, también llamada Confederación de Delos, encabezada por Atenas. Se llamaba de Delos porque la sede central originalmente quedaba en la isla griega de Delos, con ese nombre. Pero Atenas era el punto más importante de esta civilización, de esta liga. La Liga de Delos tenía carácter naval y fundamentalmente comercial. En cambio, la Liga del Peloponeso era más bien de carácter agrícola y militar. En su historia, los griegos conocieron distintos tipos de gobierno. Acá tenemos, por ejemplo, la monarquía, que recibía el nombre por ser gobierno de uno solo, mono, uno, arcos, poder, gobierno de uno, y este uno era un rey. En el contexto griego, decir rey no es como lo entendemos nosotros en la actualidad. Los reyes tenían un poder bastante más limitado. Ellos encabezaban el ejército, dirigían el culto, manejaban algún tipo de autoridad en la administración pública. Sin embargo, estos reyes eran constantemente súper vigilados por otras autoridades. El caso, por ejemplo, más patente de lo que estoy diciendo, eran los reyes espartanos, ¿ya? Que a pesar de que con el tiempo duraron, ¿no es cierto?, una cantidad de años larga, muchas veces toda su vida, pero eran constantemente vigilados por otra autoridad que llamaban los éforos, ¿ya? Que supervisaban la actuación de los reyes espartanos. Estas monarquías con el tiempo se tornaron en monarquías hereditarias, pero en un comienzo no lo eran más bien monarquías electivas. Después se transforman en monarquías hereditarias, generalmente de padre a hijo mayor. Otro gobierno muy usado en Grecia era la aristocracia. La aristocracia significa literalmente gobierno de los mejores. De hecho, los grandes filósofos Platón y Aristóteles establecían que era el mejor y más sublime de los gobiernos conocidos por los griegos. ¿Ya? ¿Cómo entendían los grandes maestros filosóficos a la aristocracia? Eran gobiernos, ¿cierto?, dominados por gente inculta, gente muy instruida, y lo que es más importante, por gente con mucho patriotismo, valer cívico. Es decir, gobernaban, ¿verdad? Eran grupos pequeños que gobernaban en beneficio de la comunidad entera. Lamentablemente, esta aristocracia, es decir, el gobierno de los mejores, se fueron transformando en oligarquías, gobiernos de unos pocos, en que ese patriotismo inicial fue tornando en una, eh, por así decirlo, élite cerrada, sin mucho patriotismo, sin mucho sentido cívico, y con el tiempo estableció un gobierno tiránico, despótico. La tiranía fue también un gobierno bastante utilizado en Grecia, ¿ya? La palabra tirano no tenía en su origen el significado que nosotros le damos hoy día, ¿cierto? Un gobierno de un hombre cruel, sanguinario, eh, déspota, generalmente que actúa perjudicando gravemente al pueblo. Bueno, tirano originalmente en Grecia era un señor que sí, apoyado por la fuerza militar, ¿verdad? Que sí llegaba de manera impropia al poder, pero que muchas veces hacían buenos gobiernos, ¿ya? Tirano, por ejemplo, de Atenas, el más famoso era Pisístrato, ¿ya? Un tirano que él llega por una estratagema, una trampa, digamos, al poder en Atenas, ¿ya? Él, él era un agricultor, él sufre un accidente, ¿no es cierto?, camino a Atenas, y bueno, cuando llega, ¿no es cierto?, a la ciudad, convence a las autoridades de ese momento que había sido asaltado, y le dieron él pidió, digamos, que le dieran una guardia armada, ¿ya? Una vez que estaba en posesión de esa guardia armada, que él la había pedido para espantar a los bandidos, digamos, a los delincuentes, que lo asaltaron según él, bueno, él utiliza esa guardia para hacerse del poder en Atenas, ¿ya? Él
suspende la mayoría de las instituciones democráticas atenienses, ¿verdad? E instala su gobierno personal. Bueno, a partir de su gobierno, Pisístrato establece, yo diría, un gobierno más bien próspero, ¿ya? Fundamentalmente favoreció a las clases populares, embelleció la ciudad, la fortificó, etcétera. Modernizó el puerto del Pireo, que era el puerto, ¿no es cierto?, en el cual Atenas tenía su salida al mar Egeo, ¿ya? Pero los atenienses, de todas formas, especialmente cuando muere Pisístrato y el poder pasa a sus hijos Hiparco e Hipies, ¿ya? Bueno, los atenienses, ellos sentían que este gobierno no era el que querían, ¿verdad? Y se arma una rebelión, ¿verdad? Y los hijos de Pisístrato, especialmente Hipies, fue expulsado de la ciudad, ¿ya? Bueno, y como contrapartida a la tiranía, ¿cierto? Se funda en Atenas especialmente el gobierno llamado democracia, que significa literalmente gobierno del pueblo. Ahora, en Atenas no había que entender el pueblo como lo entendemos hoy día en la actualidad, ¿ya? La participación de personas en el gobierno era bastante reducida, incluso en las elecciones atenienses era muy poca. No votaban, ¿verdad?, los, los extranjeros, ¿ya? Toda gente no nacida en Atenas no tenía ningún derecho a voto. Las mujeres, por supuesto, en ese tiempo estaban muy relegadas. Los menores de edad, ¿verdad? Tenía que tener un mínimo de 21 años, ¿verdad?, para poder votar. Eh, la gran cantidad de esclavos que había en Atenas, es decir, el porcentaje de atenienses, de ciudadanos de Atenas, que de verdad integraba las asambleas, votaban, ¿ya?, en distintas elecciones, era muy poca. Por eso que en Atenas se cultivó el concepto de la democracia directa, es decir, una democracia en la cual cada ciudadano era eventualmente posible, un posible soberano. No como en la actualidad, ¿no es cierto?, que nosotros acá tenemos una democracia representativa. Nosotros ejercemos la soberanía eligiendo a nuestros gobernantes. En cambio, en Atenas, esta soberanía se podía eventualmente ejercer directamente. Es decir, cada ciudadano con derecho a voto era un potencial gobernante. A eso se llamó democracia directa. Democracia directa. ¿Ya? Bueno, la religión griega, que variaba de una polis a otra, era fundamentalmente una religión politeísta, ¿ya? El dios supremo era Zeus, ¿verdad? Y los distintos dioses representaban cualidades y también defectos de los seres humanos. Había, por ejemplo, la diosa de la venganza, una diosa de la lujuria, ¿ya? Un dios de la envidia. eh, Poseidón, el dios del mar, era un dios muy vengativo, por ejemplo. ¿Ya? Apolo era un dios del sol, de las artes, de la belleza masculina, pero Apolo era un dios bastante que se representaba como un hombre muy, muy narcisista, ¿ya? Un tipo muy, muy soberbio. Entonces, los dioses griegos, insisto, representaban cualidades humanas, ¿ya? Destrezas, por la caza, por ejemplo, en el caso de Artemisa, ¿ya? Sabiduría en el caso de Atenea, pero también representaban defectos humanos, la vanidad, la soberbia, la envidia, etcétera, ¿ya? El culto era estatal en gran mayoría, pero también en las casas, al interior, ¿no es cierto?, de la familia, ¿ya? La mitología griega fundamentalmente explica elementos de la creación del cosmos, del universo, de la ciudadanía, de los seres humanos. Dos elementos clave en el arte griego era la arquitectura, ¿no es cierto?, con sus templos, sus elementos de tipo ornamental, ¿verdad? Cabe destacar de las siete maravillas del mundo antiguo, varias eran de origen griego. Las estatuas de Zeus olímpico, el templo de Artemisa en Halicarnaso, ¿ya? El templo, ¿cierto?, que fue considerado en su momento dado dentro de las siete maravillas del mundo antiguo, ¿ya? También el templo de Diana, bueno, Artemisa en Halicarnaso, ¿cierto? La tumba del dios Mausolo, ¿ya? Entonces, ciertamente el arte y la arquitectura griega eran bastante consideradas en el mundo antiguo. Ahí algunos ejemplos de polis griegas. Bien, pues eso fue todo por hoy día. Les quiero agradecer la atención, ¿verdad?
y estamos, por supuesto, a su disposición para cualquier consulta.